Bueno, estamos viendo el capítulo 7 de la norma, estamos viendo el tema de soporte. Dentro del tema de soporte ya paseamos por la gran mayoría de los puntos que nos marca el diagrama que tienen en pantalla ustedes en este momento. Ya vimos que como temas de soporte de alguna forma es la base, es aquello que sostiene la operación que se va a llevar a cabo, lo que sostiene los procesos, de lo que es necesario echar mano para poder llevar a cabo los procesos. Dentro de ese soporte vimos que un recurso que se tiene que utilizar para poder llevar a cabo los procesos dentro de la empresa es el recurso humano, la gente, que también es la infraestructura, los edificios, las instalaciones, el equipamiento, que se requiere de cierto ambiente para llevar a cabo los procesos, que hay recursos de monitoreo y medición para llevarlos a cabo y que tenemos que tener conocimiento de la organización. Eso lo vimos en el punto 7.1, que fueron los recursos. Después también vimos que el personal de la empresa tiene que tener competencia para poder llevar a cabo sus procesos, que se tiene que crear conciencia de los procesos y de la forma de llevarlos a cabo y de cómo es la implantación del sistema de gestión de calidad. Hablamos también en la última ocasión, en la última sesión que tuvimos de la comunicación, de cómo comunicarnos efectivamente para efectos de la implementación del sistema de gestión de calidad. Y por último, el día de hoy estamos viendo la parte de información documentada. Información documentada también es un tema que iniciamos a ver la semana pasada, la última ocasión que nos vimos, y estamos viendo exactamente esta lámina, el de 7.5.2, creación y actualización. Hablamos de que los documentos tenían que tener, se tenían que identificar de cierta forma, que deben tener cierto formato y que tienen que tener una revisión y una aprobación. Cuando hablamos del formato, hablamos inclusive de que uno de los medios, por ejemplo, era un correo electrónico y decíamos que si el correo electrónico va escrito en mayúsculas, estamos dando un mensaje, ¿no? de que estamos levantando la voz. Pero es a través de un correo electrónico. Es nada más para recordar lo que hasta el momento hemos visto. Y por último decíamos que cuando un documento lleva una firma o lleva un sello, está precisamente pasando por este proceso de revisión y aprobación. No es simplemente algo que alguien escribió, sino es algo que está autorizado. Es algo que tiene una firma y un sello, por lo tanto pasó por un proceso de revisión y aprobación, lo cual le da una validez oficial y un reconocimiento hacia otras áreas o hacia otras personas que lleguen a ver el documento que nosotros estamos expidiendo. Todo lo que acabo de comentar hasta este momento son temas que ya vimos, ¿va? Entonces, el día de hoy vamos a ver a partir del 7.5.3 que nos dice que la información documentada requerida se debe controlar para asegurar que esté, y nos habla de dos aspectos. Nos dice que tiene que estar disponible y adecuada para su uso, donde y cuando se necesite. Ok. Todos tenemos un lugar asignado para guardar los documentos que se utilizan dentro de las áreas que tenemos. Cuando a ustedes les llega una hoja de ruta, alguna especificación, una instrucción, ¿qué hacen con esa instrucción? Ya que la leyeron, ya que les sirvió para algo, hacen un avioncito, hacen un barquito, la leen y la echan al cesto de la basura porque ya sirvió para lo que tiene que servir, o tienen algún área de almacenamiento y de guarda de la documentación que ustedes llegan a manejar. No, ¿y qué hacemos con ella entonces? Pues sí se llega a revisar, hay ocasiones en las que se empieza a trabajar sin hoja de ruta. Ok. Entonces, cada quien las guarda donde quiere o donde puede. No hay un lugar específico. Ok. Habíamos hablado de que muchos de los procesos que llevamos a cabo actualmente los hacemos con el conocimiento previo, por la forma acostumbrada de hacerlo, porque así se ha hecho siempre, ¿va? Y jamás he mencionado que esa sea una forma inadecuada. De alguna forma estamos mencionando aspectos de mejora, pero estamos viendo a partir de dónde estamos, de dónde debemos de partir para saber qué cambios y qué diferencias tenemos que hacer. Recuerden que todo esto que estamos haciendo del Kaizen es un proceso de mejora continua. Ya lo que queremos llegar y es que así haya resguardo de documentación y manejo de la documentación. Daniel. Sí, respecto a la hoja de ruta, yo siento que sí es un documento que sí lo guardan, porque esa hoja de ruta va
Ahí les sirve para ver qué es lo que están haciendo ellos por lo que veo, ¿no? Sí, ¿Dónde van a hacer? ¿Dónde van a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Después de esa hoja de ruta lo entregan a un almacén. sí. Ese almacén después pues, lo gestiona y lo llevan a otro departamento que es facturación. Ujú, Pues sí lleva un rol esa hoja de ruta. Sí lo deben de resguardar ujú. y sí lleva un concepto. Efectivamente, todos los documentos. Yo les platicaba, no me acuerdo si fue en este grupo, que en algún momento en todos los procesos que yo llevo a cabo y de repente surgió algo diferente para mí, dijeron, bueno, pues ahora vas a llevar un control de los alumnos de bachillerato y vas a revisar que se cumplan los requisitos para que nosotros podamos pagar la factura mensual por el bachillerato. Entonces, yo no tenía mucho conocimiento de cómo se hacía esto y resulta que para yo poder pagar una factura de la gente que está cursando el bachillerato, me dicen, bueno, pues por el periodo, si lo que me va a cobrar es el mes de julio, pues del mes de julio yo tengo que tener la lista de asistencia de todos los alumnos que fueron durante ese periodo y tengo que tener sus calificaciones. Cuando yo tenga las calificaciones y yo tenga las listas de asistencia, entonces voy a poder respaldar el que esa factura venga por ese monto. Ok, pues resulta que yo lo hice así. Revisé que tuviera los respaldos que les estoy diciendo y pregunté qué se hace con esta factura. No, pues que se pasa a la ventanilla de Angie, ¿cómo se llama ahí? A revisión. Se pasa a revisión, luego ya pasa por el proceso de pago, pero la verdad es que yo me desentendí, yo dije, bueno, pues con que yo pase la factura con lo que me están pidiendo, ahí queda. Lo pasé y yo supe que se pagó esa factura, pero no supe qué pasó con esos documentos, yo simple y sencillamente los entregué en la ventanilla. Y de repente, pues resulta que me preguntan por ese respaldo, por esas calificaciones y por esas asistencias, pero como yo lo adjunté a la factura y así la pasé para revisión, pues yo me quedé sin el respaldo. No tuve el cuidado de sacar una copia y conservarla para mí. Y tuve que rastrear, oye, ¿a dónde llega esa documentación? ¿Por dónde pasa? ¿Dónde quedó su destino final para que yo pueda entregar una copia que me están solicitando? Y resulta que al final, en contabilidad, cuando ellos hacen la parte de los pagos, ellos almacenan todo el respaldo. Y yo me di cuenta que prácticamente todos los documentos que nosotros emitimos, al final cuando se paga en el área de contabilidad, ellos tienen un chorro de carpetas. Yo he visto que tienen cajas de repente que están resguardando ahí, que tienen carpetas por todos lados. Yo diría, ¿qué tanto hacen estos cuates con tanto papel? Y pues resulta que el respaldo que yo necesitaba de una factura estaba allí. Yo tuve que rastrear para poder recuperar esos documentos y hasta ese momento me enteré. ¿Por qué? Porque no es un proceso que yo tradicionalmente lleve a cabo. Mi función de recursos humanos no tiene tanto que ver con el pago de una factura, pero ahí es como me enteré. De tal manera que sí tiene todo un proceso, lo que tenemos que hacer es conocerlo. Y aquí de lo que estamos hablando es que la información documentada esté disponible donde y cuando se necesite. Hoy yo ya sé que primero era mi obligación tener una copia y un respaldo de esa información y conservarla en mi archivo del bachillerato, ¿no? De la gente que está cursando el bachillerato. Pero si no lo tengo que saber dónde localizar la información en el momento en el que la necesite. Entonces es importante que si nosotros en este momento no tenemos claramente definido, claramente establecido, o no tenemos conocimiento de dónde está quedando la información documentada que nosotros utilizamos en nuestro proceso, lo investiguemos, veamos en dónde está quedando, cuál es el uso final que se le da al documento y después de ese uso final, dónde se resguarda. ¿Va? Porque ya habíamos hablado antes de la información documentada que se tiene que mantener y se tiene que conservar. Cuando hablamos de mantenerla, pues tenemos que estar trabajando constantemente con ella, pero cuando hablamos de conservarla, pues prácticamente es hacer uso de un archivo, tenerla allí, para que sea un dato histórico o de consulta en el momento en el que lo necesitemos. Y también dice que la información tiene que estar protegida adecuadamente. Es un tema muy actual, ya desde hace algunos años, la confidencialidad de la información. En el área de recursos humanos, en lo que yo manejo, de repente, pues yo tengo la información de ustedes, tengo todos sus datos personales y manejo sus contratos, y dentro de sus contratos actualmente ya viene una cláusula de confidencialidad de la información. Ni nosotros como empresa podemos divulgar la información de ustedes que no sea para otro uso propio de la empresa, ni ustedes
pueden divulgar lo que se hace aquí o la información que se maneja aquí fuera de las instalaciones, porque todo eso pues puede tener consecuencias. Entonces estamos hablando de proteger la confidencialidad de la información y darle un uso adecuado a todos los documentos que se manejan dentro de la empresa en los procesos que a cada quien corresponde. ¿Va? Dice también control de la información documentada. Para el control de la información documentada se debe tratar las siguientes actividades como sea aplicable: distribución, acceso, recuperación y uso. Ok. ¿A quién se le distribuye la información? Ponía yo un ejemplo burdo de la ocasión anterior de un compañero que iba a tener su bebé y se iba a ir. Era importante que todo el mundo sepa, todos los aquí presentes se tenían que enterar que el compañero iba a gozar de su tiempo de descanso por el nacimiento de su bebé. Nada más a quienes están implicados dentro de su proceso, ¿no? Quien va a ser su back en el momento de que él no esté, poder llevar a cabo el proceso que él lleva. Su jefatura, recursos humanos, dirección, posiblemente. El resto de las áreas de la empresa tienen que estar enterados de eso. Ok. Entonces la distribución y acceso a la información es únicamente para las áreas interesadas, para las áreas que están implicadas dentro de ese proceso y para las partes interesadas de esa cuestión en particular. Almacenamiento y preservación, incluyendo preservación de legibilidad. Cuando hablamos del resguardo de la información, principalmente aquí estamos hablando de documentos. Cuando hablamos de documentos, ¿es factible que en algún momento un documento se nos pueda llegar a dañar? ¿Por qué motivos? Uno sí, efectivamente, por el mal manejo. De repente sí se ve que las hojas, precisamente las hojas que pasan por el proceso de producción, pues todo el mundo las agarra, ustedes manejan herramientas, equipos, y de repente pues ya pasó la mancha de grasa, cualquier cosa, y pues puede ser que ya no quede tan legible. Tenemos que tener cuidado con los documentos que estamos manejando. Ahora, si el documento estuvo perfectamente legible, pasó por el proceso de todos, no se manchó, se guardó en un área en la que cerca hay instalaciones y se daña la instalación hidráulica y hay una fuga de agua, ¿podemos sufrir daños en el resguardo de la documentación? Ok, son cosas que tenemos que prever. Tenemos que revisar la parte de donde se va a preservar la documentación y su legibilidad, que el lugar en donde se están almacenando y conservando sean lugares que son apropiados para el resguardo de la información. Control de cambios, dice aquí, por ejemplo, control de versión. Cuando hablamos de sistemas es muy fácil decir, bueno, pues es que la versión cambió, hay que actualizarla. Cuando hablamos de información documentada, ¿hay cambios en las versiones? Constantemente sí. Sí hay cambios en las versiones. Yo les hablaba que manejamos dentro de los expedientes del personal el perfil. El perfil es un documento que nos habla desde la contratación del personal, con qué características debe cumplir para alinearse al puesto, a la necesidad que estamos pidiendo, y con cuáles ya cuenta, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus herramientas de trabajo. Esto se llenó, por ejemplo, en algún momento cuando ustedes iban a ingresar y debe ser actualizado constantemente. Ahorita tenemos que entrar en ese periodo de actualización. Les mencionaba que sus perfiles tienen que circular con sus jefaturas para ser actualizados y tener todos los cambios al día. ¿Ibas a mencionar algo, Roger? Sí, que un ejemplo de un documento que cumple con todas estas especificaciones es la lista de asistencia. Ok. Abajo tiene quién lo hizo, quién lo autoriza, la versión, la fecha. Y muchos documentos que hoy manejamos todavía no lo tienen. Pero sí. la lista que circula aquí cada semana cuenta con estos. Ok. Ustedes la firmaron el día de hoy. Todos ustedes vieron aquí, les dije, bueno, por favor, los días que no hayan firmado de esta semana, me los firman, por favor. Y esta hoja en la cual ustedes nada más vieron su nombre por el día en el que van a firmar, trae aquí la fecha de actualización, de cuándo es este documento, qué versión del documento es
y quién lo elaboró. Eso es para este documento en particular. Hay otros documentos que traen otros datos, los que sean necesarios para el proceso que estamos llevando a cabo y que nos sirvan para que cuando nosotros hagamos una revisión, digamos, híjole, esta lista de cuándo es, ¿quién fue el responsable de esta lista? ¿En dónde dice? Entonces, los documentos tienen que traer la mayor cantidad de información necesaria y útil para que cuando se haga una revisión podamos encontrar lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, sí hay controles de cambios y sí hay cambios de versión en la documentación que nosotros llegamos a manejar. Si en este momento los documentos que ustedes utilizan no traen una fecha, no traen un responsable, no traen quién lo elaboró, es algo que tenemos que llegar a implementar para que tengamos un control más adecuado de la documentación que estamos manejando durante nuestros procesos, ¿va? Y nos habla de la retención y disposición, ¿sí? Esto es de alguna forma la parte que ya hemos comentado del resguardo y archivo, ¿no? ¿Cuál es el destino final? ¿A dónde llega ese documento? ¿Cómo debemos solicitarlo en caso de que nosotros lo necesitemos? Es algo que tendríamos que saber. Muchas veces el documento, por el proceso que nosotros llevamos a cabo, pasa por nuestras manos, ya pasó el proceso y se fue. Y si en algún momento tienes que hacer la revisión o preguntar, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Hiciste esta parte? ¿Hiciste esta parte del ensamblado de la pieza como debía ser? Sí lo hice. ¿Y dónde lo dice? ¿Dónde está? ¿Dónde está el respaldo? Entonces, es importante saber a dónde podemos acudir para encontrarnos. Sí, mira, efectivamente aquí dice que lo recibí en tal fecha, que llevé a cabo tal proceso y que se lo pasé a fulanito para que él siguiera con esta parte, ¿no? Entonces, tenemos que tener todos esos controles, todas esas revisiones de la información para hacer un uso adecuado de la misma. Me parece que con esta lámina de alguna forma estamos terminando todo lo que es el capítulo 7. Y nos está diciendo que es todavía el 7.5.3, control de la información documentada. La información documentada de origen externo, determinada por la organización como necesaria para la planeación y operación del sistema de gestión de calidad, debe identificarse como sea apropiado y controlarse. Ok. ¿Cómo identificamos un documento? Fíjense que hay gente que trabaja en áreas de archivo, en donde si tú guardas en un folder y colocas los folders, híjole, pues todos los folders son iguales, ¿no? Digo, sí puedes tener alguna variación de color en algún momento si es que la papelería llegó, o puedes usar folders de colores intencionalmente diferentes para diferenciar, bueno, este es el personal del CODI, este es el personal del 1247, este es el personal de obra, ¿no? Es una forma de identificar que yo tengo el resguardo de esos documentos de esa forma. Independientemente de los colores, ¿de qué otra forma podemos diferenciar los documentos? Marcándolos con nombres, sí, pero si ya está resguardado, ¿cómo ves el nombre? ¿Mandé? ¿Por abecedario? Sí, por orden alfabético. Claro, también por ahí. Hay varias formas en las que podemos clasificar la documentación para hacer un resguardo de ella. El chiste de todo esto es tenerla identificada, que es poder encontrar fácilmente un documento cuando lo estamos buscando. ¿A quién de ustedes no le sucede que está tan acostumbrado a manejar su información que decimos, es que yo sé exactamente en qué montoncito está? No sé dónde, pero yo sé que en ese montón, ahí está la información que estoy buscando en este momento, ¿no? Hay áreas en las que manejamos muchos documentos. Hay áreas en las que por su operación y el uso de maquinaria y equipos, pues los documentos nada más pasan para lo que tienen que pasar y se van y no hacen un resguardo de ellos. Eso lo entiendo perfectamente. Aquí lo único que se busca es que ustedes tengan un seguimiento y un control de que hubo esa documentación y de que el destino final no es con ustedes, es en otra área, pero que saben en dónde pueden encontrar el respaldo. Pero quienes sí manejamos muchos documentos de repente de repente se nos hace bien fácil decir, yo sé que está en este montoncito, ahorita te lo localizo. Y sí, sí, hay veces que sí decimos, bueno, en ese montoncito y en un minuto ya tienen la información que se les está, que pudieran estar requiriendo. Pero lo ideal
es llevar un control adecuado y una identificación de los documentos para que fácilmente se pueda obtener y se pueda hacer uso de ellos para lo que nos estén solicitando. Dice, la información documentada, conservada como evidencia de la conformidad, debe protegerse contra las modificaciones no intencionadas. Bueno, yo creo que nosotros estamos en una empresa en donde es difícil que se pueda hacer esto, pero no es imposible. Hay gente que pudiera llegar a hacer cambios en los documentos para protegerse de algo que hizo o que dejó de hacer. Entonces, de alguna forma, pues aquí nos está hablando de que se revise contra modificaciones no intencionadas. ¿Cuál podría ser un ejemplo de una modificación no intencionada? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo? No se lleva a cabo esa práctica aquí dentro de la empresa. Roger, ¿tú tienes algún ejemplo? Bueno, si asociamos este párrafo con el anterior, si no tienes una buena organización, puedes confundir un documento al que sí le quieres hacer una modificación intencionada y se lo haces a uno que no deberías, ¿no? Ok. Estamos en desorden, esto. Yo no quería modificar este documento, pero lo confundí con otro. ¿Por qué? Porque no hay organización. ¿A quién de ustedes no le ha pasado que de repente no encuentra la última versión del archivo con el que está trabajando? Entonces está así como que revisando, ay, pero fue el último que guardé, no sé, igual y como por las prisas dices, bueno, tengo que era casi igual, y empiezas a hacer modificaciones en ese archivo, y posiblemente pues no te diste cuenta que la información que sí habías modificado en el anterior era importante y tenía que estar ahí. De alguna forma ahí estamos haciendo, pero esto de alguna forma es no intencionado, ¿no? Es por equivocación, ¿no? Esto puede llegar a suceder. Hay que librarnos de esas costumbres, de esos usos, de esas modificaciones que son inadecuadas. Ayer hubo un ejemplo, no quiero poner en evidencia nada, pero sí. A una persona, por ejemplo, se le da una instrucción y se dice, siempre que mandes un correo, me tienes que copiar a mí, porque yo tengo que estar enterado y tengo que respaldar lo que tú estás haciendo. Pero resulta que esa persona, cuando envió el correo, pues se le olvidó copiar a su jefatura, copiar a la persona. Entonces, en algún momento le llegó la pregunta, ¿enviaste el correo? Sí. ¿Y me copiaste? No copié. Bueno, pues que no vuelva a suceder esta parte. ¿Tiene razón de ser esta instrucción que se está dando? Aquí tendría que ver con modificación a la información no intencionada. ¿Saben qué había pasado ahí? Que la información no se había mandado en tiempo y forma. A veces no es nada más la información. Cuando la información te llega a destiempo, ¿causa algún impacto, sí o no? Ok, sí tiene impactos cuando a ti la información no te llega en el momento en el que te tiene que llegar. Entonces, digamos que yo era esa persona que le estaba enviando, híjole, quiero cubrir que no lo mandé en su momento, sino que se lo voy a mandar después de tiempo. Pues entonces ya no le copio a mi jefatura, ¿no? Para que ni se dé cuenta. O sea, el chiste es que vea que sí lo mandé, pero no que vea cuándo lo mandé, que lo mandé a destiempo. Ese puede ser un cambio a la información que está llegando a destiempo y pudiera tener un impacto o no, pero lo importante es el tener el control de todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, también esto nos habla de que la información documentada de lo que tengamos guardado sea resguardado de tal forma que no pueda sufrir modificaciones de personas, que no tengan injerencia, ¿cuántas veces no tenemos un documento arriba de nuestro escritorio que la gente no debería de ver? Yo en el área de recursos humanos, en el área de nóminas, la parte que manejo, muchas veces yo lo que tengo ahí son los tabuladores, los sueldos, los cambios que quiero hacer, el escalamiento de una persona a la otra. Esto lo debe ver, no causa impacto en ustedes de repente cuando pasan y ven, híjole, fulanito está ganando tanto y a mí me dan tanto. ¿Tiene eso alguna repercusión, sí o no? Ok, ¿sería responsabilidad mía el que ustedes estén al tanto de esa información o no? Ok.
Yo tengo que resguardar la confidencialidad de la información que yo manejo. Y si yo de repente dejo un documento a la vista de todos, todo el mundo pasa para acá en las mañanas, si yo encima de mi escritorio dejo los tabuladores y dejo que un documento en donde hay evidencia de que dos personas que cumplen con la misma función traen una diferencia grande de salario, ¿puedo causar un impacto en ustedes? ¿Sí? Y eso puede modificar de alguna forma el ambiente laboral que hay dentro de la empresa y puede modificar el resultado del trabajo. No hay algo en mi desempeño que diga, bueno, pues si este cuate le echa las mismas ganas y gana más, pues yo como gano menos tengo chance a hacer menos chamba, ¿no? Pues él gana más, que trabaje más, yo voy a hacer menos, ¿no? Entonces, eso de alguna forma en el área en la que yo estoy sí tiene implicaciones. Y no les darían ganas de ponerle un cerito de más ahí cuando están pasando, híjole, pues lo voy a poner aquí para que vean y a la hora de hacer el pago, pues me caiga un tanto más, ¿no? De repente les daría así como que la tentación. Si están viendo que lo único que hay que hacer, pues es, ahí tengo los cheques, ya están elaborados. Entonces, pues resulta que yo estoy viendo que, ay, aquí está la misma pluma con la que le hicieron. Si le pongo un 1 aquí, híjole, pues me va a caer un pesito más. Bueno, estamos hablando de casos muy teóricos, ¿eh? Estoy poniendo ejemplos muy sencillos, muy parcos, y para que la tentación no sea grande en ustedes, y no lleguen a hacerlo. De hecho, yo no manejo cheques, simple y sencillamente estoy hablando de cosas que pueden llegar a suceder. Si nosotros dejamos información, si nosotros dejamos documentos, estamos hablando de proteger contra modificaciones no intencionadas. ¿Un cheque es un documento? Ok, es un documento importante que tiene que tener resguardo y que tiene que estar libre de modificaciones no intencionadas. Ok, pues aquí aplica. ¿Sí? Entonces, aquí aplica. Yo les pongo ejemplos de lo que yo hago en mi área. Yo quisiera que ustedes, de todo lo que hemos hablado aquí, encontraran la forma de cómo aplica dentro de sus procesos, dentro de sus áreas, con las personas que intervienen dentro de los procesos que ustedes llevan a cabo, para que se pueda hacer un uso útil de la información que aquí hemos manejado. ¿Va? Recuerden que lo importante de todo lo que comentamos aquí es que ustedes encuentren el uso útil de la información que se les está dando y la puedan llevar a cabo. De nada sirve el hecho de que vengamos, expliquemos, demos temas y se den por visto, ese tema ya lo vi, pero que saliendo de aquí no hagamos nada con la información. Con eso estamos terminando el tema de soporte. Creo que ya no hay ninguna lámina. Sí, efectivamente, con eso terminamos la parte de soporte. Y dentro de toda esta estructura o temario que vimos, quiero saber si hay alguna laguna, alguna duda, algo que dijeran, no, es que en ese tema yo no comprendí qué es lo que quisiste decir o qué es lo que se quiso explicar, para que lo podamos aclarar, porque el día de mañana ustedes tienen su evaluación. Ahora, algo que me queda muy claro es que ya tendríamos que ser expertos en revisión de documentos y localización de la información adecuada que yo necesito para hacer uso de ella. ¿Saben que ese proceso de evaluación por el que pasamos para mí no es otra cosa más que las respuestas que ustedes pongan de si está bien o está mal? Yo entiendo las evaluaciones que estamos practicando aquí como un copy-page. ¿Sí? Como que nada más tengo que revisar en qué parte de la norma viene y ponerlo. ¿Sí? O sea, realmente no hacemos preguntas de temas que no se hayan tratado aquí. Y realmente ustedes lo único que tienen que hacer es que, pues la pregunta 2 que dice, ¿qué es considerado para un ambiente adecuado de procedimientos? Yo aquí principalmente cuando hablé de este tema les hablé de la infraestructura, les hablé de los edificios. ¿Alguien tiene una respuesta diferente a eso? Ok, aquí en el temario del examen de mañana, ¿qué pudiera ser? Nada más déjame terminar este punto porque creo que es importante que lo sepan. Dice, ¿qué es considerado para un ambiente adecuado de procedimientos? Y nos habla de factores sociales, psicológicos y físicos. ¿Es importante esta parte o no? ¿Sí vimos aspectos físicos, sociales y psicológicos? Ok. Pues esta es la pregunta 2 del examen que se las acabo de regalar. Perdón, Giovanna, ¿ibas a mencionar algo? Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Mañana tenemos evaluación. ¿Quién me ayuda a dar gracias por el día de hoy?
Ok, te escuchamos, Ricardo. Señor, te damos gracias por un nuevo día, por los compañeros que están aquí, sus familias, que sea un día de provecho, por los alimentos que vamos a recibir. Entonces te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias.